Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios para la Democracia Socialista. En el día de hoy, en el marco de nuestro espacio El Libro del Mes, que es un espacio dedicado a la presentación y exposición de libros que recientemente han sido desarrollados, concluidos y publicados por parte de investigadores, dirigentes sociales, políticos, comunales. En el día de hoy tenemos como invitada a nuestra compatriota Elia Oliveros Espinosa, militante revolucionaria, historiadora, doctora en educación con postdoctorado en filosofía y ciencias humanas. Actualmente es subdirectora de posgrados de la Universidad Simón Rodríguez, docente de líneas sobre movimientos sociales en nuestra América, en Venezuela y nuestra América, con diversas publicaciones en las áreas de movimiento social, derechos humanos, ciencias humanas. Y hoy vamos a hablar de dos de sus publicaciones, una más antigua y otra de reciente data. La primera publicación es La lucha social y la lucha armada en Venezuela, que cubre el periodo de 1958 hasta el año 1973. Sí. ¿Sí? Y el más reciente, La lucha social y la lucha armada en Venezuela, 1970-1978. Está en curso la investigación y la elaboración de la década de los 80 y posteriormente de los 90. Elia Olivares nos presenta en estos textos, en primer lugar, rescato mucho el desarrollo que ella le da a la importancia de la recuperación de la memoria histórica, ¿no? La carga histórica de un pueblo que ha luchado y cuya lucha generalmente ha sido invisibilizada o solamente restringida a los hechos más relevantes del acontecer histórico venezolano, pero dejando de lado la reconstrucción o la exposición de todo lo que ha sido el trabajo laborioso de generaciones tras generaciones para impulsar un proceso de liberación nacional, de lucha por la democracia y de construcción del socialismo en Venezuela. Igualmente, rescato de la lectura de la investigación de Elia, la metodología muy sustentada, como ella lo plantea en el pensamiento robinsoniano, que es la perspicacia histórica, la audacia para abordar los temas, la sensibilidad con la cual Elia se acerca a cada uno de estos temas, que van, bueno, desde las jornadas más hermosas de lucha, de creatividad de nuestro pueblo, hasta las más dolorosas páginas de represión y crimen cometido por el Estado contra el pueblo venezolano. Nos introduce Elia a partir de un contexto económico, político, social, donde nos aporta datos, cifras, cronologías, relatos de hechos de primera persona, de fuentes primarias, también de fuentes hemerográficas, un verdadero trabajo de hormiga, de reconstrucción de la lucha, como diría el comandante Chávez, de las catacumbas del pueblo venezolano, ¿no? Anécdotas, episodios, como digo, interesantes, hermosos, pero sobre todo queda en evidencia el testimonio, o queda testimoniado la valentía, el coraje, el desprendimiento de varias generaciones de venezolanos, jóvenes generalmente, campesinos, obreros, estudiantes de los barrios de nuestras ciudades, para lograr construir en Venezuela un país donde quepamos todos con igualdad, con justicia y con dignidad. Es propicio a la presentación de estos dos libros y de la investigación de Elia en un mes
que para los venezolanos y para los latinoamericanos tiene muchas fechas de referencia histórica de lucha, también de dolores. En este caso, queremos dedicar esta jornada del día de hoy a las víctimas de la masacre de Tazón y a las víctimas y mártires de la masacre de Cantaura, especialmente, y a todos los mártires y víctimas del pueblo venezolano en su lucha por la liberación nacional y por la auténtica democracia. Sin más, dejo a Elia Oliveros para que ella misma nos cuente, nos explique, nos exponga de sus investigaciones. Le entrego tu libro, me quedo con el mío que está dedicado. Ajá, y me siento para ver tu exposición. Pasa la seguida. Bueno, primero quería plantear que para mí es difícil hablar de dos décadas de lucha, porque normalmente nosotros escuchamos que se reivindica al pueblo como sujeto histórico, como constructor de su propia historia, pero se sigue reproduciendo la misma historia de dominación, de colonización, donde el pueblo sigue siendo invisibilizado. Yo no he estado alejada de estas luchas desde el año 73, con apenas 14 años me incorporo. Y bueno, me he mantenido y vengo de un padre que era del Partido Comunista, que como decía mi mamá, cuando no estaba preso lo andaban buscando. Y es toda una formación. Cuando yo escribí el primer libro de la lucha social y la lucha armada, quería abordarlo desde el punto de vista económico, político, social, y quería montar un equipo, pero nadie estaba interesado en esa historia. Los compañeros de historia de la Central les interesaba qué pasó en 1905 en Rusia, qué pasó en Alemania, pero o sea, lo que había pasado aquí de verdad que no. Y asumí este compromiso, no es un compromiso académico, es un compromiso militante, aun cuando es una investigación con toda su rigurosidad científica. Pero lo que me motiva no es la academia, sino es el compromiso militante. Aquí yo digo, he vuelto a llorar a mis muertos. Los que conocí, como Noel Rodríguez, Rafael Parra, Carlos Arzola, mi compañero de vida que murió en Cantaura. Los que fueron referentes de lucha, Jesús Márquez Finol, Tito González Heredia, Américo Silva, Jorge Rodríguez, los hermanos que entregaron su vida en la lucha por el socialismo. La memoria histórica se convierte en el espacio que puede desarrollar la resistencia y la esperanza para los pueblos, y es que en ella se encuentra la otra versión de la historia oficial o la tradición hegemónica que selecciona hechos, le da interpretación y busca que otros se olviden porque se hace incómoda, por ejemplo, el recuerdo de las violaciones, los derechos humanos. Por eso nos dicen tantas veces, bueno, ¿y por qué sigues insistiendo? Ya eso pasó. O sea, ¿hasta cuándo tanto dolor? ¿Hasta cuándo sigues tocando esos muertos? Pero eso es parte de nuestra memoria histórica y todo pueblo debe saber lo que ha transitado en esa lucha. Y muchas de las reivindicaciones que hoy nosotros disfrutamos son productos de luchas. Quizás al estudiante de hoy se le hace fácil pensar que hay un medio pasaje estudiantil, pero desconoce cuántos muertos están tras de esa reivindicación. Esas reivindicaciones no cayeron del cielo. Para otros, es una aspiración hoy en día que el bono pase a ser salario, pero es una lucha que desarrollaron tanto los obreros de Sidor como los obreros petroleros, y se logró la conquista.
Entonces hay antecedentes de luchas que reivindican esas victorias y que hoy nuevamente están para atrás, y que nosotros debemos de ser conscientes del legado histórico y de que hay una continuidad histórica en estas luchas, con sus altos y sus bajos, con sus contradicciones. Y desde ese punto de vista reivindico la memoria. Lucien Febvre, un francés, habla que la ciencia, y entiendo por tal la sociedad de la ciencia, se hace gracias a los hombres que se sumergen en el ambiente de su época. Y eso vale para los matemáticos, los físicos, los biólogos y los historiadores. No podemos observar, como se dice desde la ventana de nuestras casas, cómo pasan las cosas, sino tenemos que incorporarnos a ese torbellino que provoca el río, a ese oleaje que puede producir el mar, que es la expresión de la lucha de este pueblo. Y bueno, no puede haber científico social si aborda la historia como algo ajeno a él, algo ajeno a su cotidianidad. Entonces, desde ese punto de vista, reivindico la condición del investigador vinculado a la lucha de su pueblo. Yo caracterizo la década de los 60 en estas tres etapas. De 1958 a 1962 fue la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y el surgimiento de un movimiento de efervescencia popular. Ya el 1 de mayo de 1957, Monseñor Arias Blanco leyó una proclama donde hacía una caracterización del problema represivo, de las condiciones de miseria en que estaba el pueblo, y eso generó como toda una inquietud y una esperanza en un pueblo, porque en medio de una dictadura era difícil atreverse a cuestionarla. Eso fue como un paso adelante para que el 14 de junio de ese mismo año el Partido Comunista organizara lo que fue la Junta Patriótica. Fue el Partido Comunista el que se encargó de coordinar con las otras fuerzas para integrarla y convertir un frente que se pudiera enfrentar a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. A veces se reafirma que, bueno, Pérez Jiménez ya no defendía los intereses del imperialismo y por eso se cayó solo, ¿no? No, eso no se cayó solo. Atrás hubo un movimiento social y un movimiento cívico-militar. Es una de las primeras experiencias que nosotros como pueblo tenemos en una alianza cívico-militar y que dio como resultado la huida del dictador. Una vez que cae la dictadura, que se derroca Pérez Jiménez, el pueblo, 10 años de opresión, que no podía tener un sindicato, no se podía hablar, todos hablábamos, bueno, todo era, podía correr peligro cualquier opinión contraria a la dictadura. El pueblo se siente como en una fiesta y comienzan a formarse el movimiento estudiantil como tal, se estructura como una fuerza. El movimiento obrero empieza a organizarse a nivel sindical, los barrios también se convierten en espacios para la lucha. Y en ese periodo de efervescencia, en el 58, bueno, una mala política del Partido Comunista decide
llegaron a acuerdo de la paz democrática y llamar a la paz laboral. Eso yo digo que es una falla política porque se pensaba que lo importante era la democracia, no había un proyecto de transformación social, sino era la democracia en general. Y bueno, la burguesía sí estaba clara en cuál era su objetivo, y tan es así que apenas se conforma la Junta de Gobierno y ellos pelean sus espacios. En cambio, Fabricio Ojeda, que era uno de los que se había destacado en esa conformación de la Junta Patriótica, no asumió ningún cargo dentro de la misma Junta de Gobierno. Se presiona, se hacen las elecciones, gana Acción Democrática, y después tenemos, después de ganar Acción Democrática, el 4 de agosto de 1959, se abre todo un proceso de represión que se va a mantener en todas estas 2 décadas, bueno, en las 4 décadas. Una vez que Acción Democrática asume el poder, había un plan que había desarrollado Gorfán Larrazábal como presidente provisional que establecía, bueno, permitió que se canalizara una cantidad de empleos, porque para el momento el desempleo era una de las problemáticas sociales y se le da respuesta con el plan de emergencia, que estaba orientado a la construcción de casas, de calles, de la estabilización de los barrios. Una de las decisiones que toma el gobierno de Rómulo Betancourt es eliminar el plan de emergencia, y el pueblo sale a protestar contra esa medida. Y ese día mataron a 4, pero en el transcurrir de la misma semana fueron 12 las personas que fueron asesinadas, y posteriormente continuó la represión. En todas esas 4 décadas se va a desarrollar una política de terrorismo de Estado, porque se violan todo lo que son los derechos humanos. Se aplicó lo que fue la desaparición forzada como política de Estado y no como una acción aislada, sino como política de Estado. Se reprimió fuertemente al movimiento estudiantil a tal punto que un ministro en el mismo año de 1960 renunció. Un ministro de Acción Democrática renunció porque él decía que se estaba reprimiendo al movimiento estudiantil como que si fueran enemigos, y se estaban utilizando fuerzas que eran desproporcionales a la cantidad de estudiantes que estaban en la calle. Pero eso nos habla de la magnitud de esa represión. Se expulsó de la CTV a los partidos, a los sindicatos que tenían afinidad tanto con el Partido Comunista como con el MIR, y eso llevó a la ilegalización también de los partidos y a que se cierran espacios de participación democrática, y ya estos partidos, tanto el Partido Comunista como el MIR, como expresión de las luchas del pueblo, no le queda otra alternativa que trabajar desde la clandestinidad, porque son ilegalizados,
Yo eso no lo entendía cuando pequeña, o sea, yo no entendía por qué las casas llenaban tanto, con tanta frecuencia, y por qué habían otros partidos, o sea, vecinos de nosotros que eran de Acción Democrática, no le pasaba nada. Yo le preguntaba a mi papá que por qué pasaba eso, no sabía explicarme, pero era parte de esa ilegalización. Hasta el año 62 se mantuvo esa efervescencia popular. En el año 62 se dan dos movimientos militares, cívico-militares importantes. Uno se llamó el Carupanazo, que fue el 4 de mayo de 1962, y el otro fue el Porteñazo, que fue el 2 de junio de 1962. Y fue una alianza, en estos dos movimientos participaron civiles y militares. Esas Fuerzas Armadas patriotas, nacionalistas, se incorporaron a la lucha porque se sintieron que fueron traicionados con el gobierno de Acción Democrática, y tratan de dar un golpe militar, cívico-militar, y se fracasó. Pero queda como parte de esa historia, de esas alianzas cívicos militares que se han venido construyendo en la lucha. Comienza un descenso, y esta situación represiva llevó a que primero surgieran las unidades tácticas de combate, porque la gente iba a las marchas sin andar en armas, pero si eso traía como consecuencia que mataran a 2, a 3, a 4 personas en una manifestación pacífica, después se convirtieron en unidades armadas para también enfrentar. Si me vas a enfrentar a plomo, nosotros podemos responder. Y posteriormente, bueno, se formaron los frentes guerrilleros. Los frentes guerrilleros surgen producto de toda una represión que se desarrolló contra el pueblo y la vanguardia revolucionaria, y que se le fueron cerrando esa vanguardia todas las posibilidades pacíficas de lucha. Los frentes guerrilleros que se dieron en la década de los 60, estaba José Leonardo Chirino, José Antonio Páez, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Manuel Ponte Rodríguez, Antonio José de Sucre y Américo Silva. El José Leonardo Chirino actuó en los estados Falcón, Trujillo, José Antonio Páez hacia la zona del Llano, Simón Bolívar hacia la zona de Lara, Trujillo y Portuguesa, Manuel Ponte Rodríguez hacia el oriente del país. Estamos hablando de Anzoátegui, Sucre y Monagas, y el Antonio José de Sucre se crea después que el Manuel Ponte Rodríguez se desmanteló, y surge el Antonio José de Sucre, que se va a mantener hasta el año 78, y el Américo Silva, que se va a mantener hasta el año 94. Entonces, estamos hablando de una lucha armada que comienza en el 62 y culmina en el 94. Para ilustrar uno de esos años, estamos hablando de una ofensiva de las unidades tácticas de combate en 1963, un solo año, todo lo que se llevó a cabo. El secuestro de los 5 cuadros de los 100 años de la pintura francesa, donde estuvo como una de las protagonistas, una de nuestros miembros del equipo, que es Nancy Zambrano.
el secuestro del buque de guerra Anzoátegui, la toma e incendio de la misión militar de Estados Unidos, el asalto a la casa del consejero político de los Estados Unidos, Edward Thornton, el rescate de 3 presas políticas de la cárcel de Los Teques, el secuestro del futbolista Di Stéfano, la fuga de los presos de la cárcel de Trujillo, entre ellos Fabricio Ojeda, el secuestro al subjefe de la misión del ejército de los Estados Unidos, Jim Charnow, la fuga de un grupo de presos políticos de la Isla del Burro. Todas estas acciones dejaron en evidencia que había una poderosa capacidad militar, orgánica y logística. Todas estas operaciones se desarrollaron en un solo año, pero estas operaciones en el año 1963 se desarrollan cuando ya el reflujo de masa estaba en proceso. O sea, hasta 1962 nosotros podíamos decir que había toda una efervescencia popular. Pero bueno, ese pueblo fue golpeado a través de los mecanismos represivos del Estado y no hubo un mecanismo que permitiera mantener, o no hubo una política que permitiera ese vínculo de esa vanguardia con ese pueblo para profundizar las luchas y llevarlas a procesos de mayor envergadura, y se avanza en toda una serie de operaciones militares, pero que no tienen un respaldo popular. Eso nos deja a nosotros una enseñanza que no basta la valentía, que no basta el deseo de una vanguardia por lograr una liberación, mientras que esa vanguardia no tiene el apoyo de un pueblo, por mucha capacidad militar que pueda demostrar, por mucha valentía, no fue posible tomar el poder, pues. Bueno, esa represión en todos los espacios se van a manifestar. Aquí tenemos toda la política contra las prensas alternativas del momento, que se llamaban Clarín, Tribuna Popular, Qué pasa en Venezuela, entre otras. En las décadas de los 60, en la de los 70 tenemos Baserruque, Qué hacer, Ruptura. Y estos medios de comunicación fueron allanados. Aquí tenemos esta noticia: destruida por la IGEPOR, oficinas y talleres del Clarín, La Tarde y la editorial La Hora. Son 3 medios de comunicación. Aquí está otro, el abuso de poder. Sigue la recogedera de revistas. En menos de una semana fueron atropellados. Punto Negro, que era una prensa. El Mundo, ese que salía en las tardes, que debió de sacar alguna información que estaba censurada. La Religión, que era una prensa de locura, Crítica, y Reventón, que era una revista que comenzó a surgir a principios de los 70. Se vio, violación de la libertad de prensa. Esto estaba expresado en los allanamientos de decomiso de la prensa, detención y sometimiento de los vinculados a estas prensas a mecanismos de justicia militar, prohibición de información de conflictos sociales. Tenemos casos de despedidos, de periodistas despedidos por haber reseñado, o a través de la prensa o a través de un programa radial, algún conflicto laboral. Despidos laborales a periodistas que informaban sobre estos conflictos sociales y el acoso policial a los comunicadores sociales. Las causas que llevaron a la derrota. Fueron multifactoriales las causas. Yo aquí lo que hago es destacar algunos elementos, como se confundió el auge de masas con una situación revolucionaria,
no es igual esa efervescencia si no tiene organización concreta, no tiene el impacto que pudiéramos esperar. Los partidos de izquierda no fueron capaces de aglutinar esta fuerza popular y potenciarla para los objetivos estratégicos. Nos trazamos objetivos estratégicos que no correspondían a la realidad nacional. Yo pienso que se abortaron situaciones, fijamos consignas y establecimos alianzas con una concepción sectaria que no permitió que amplios sectores de la población se sumaran a la lucha nuestra y combinadas con las experiencias. Yo pienso que eso todavía no lo hemos superado. Una de las grandes limitaciones que ha tenido la izquierda revolucionaria es la incapacidad del diálogo. Cualquier divergencia lleva a la atomización de esas agrupaciones. No se buscan mecanismos de cómo convivir aún con las contradicciones, respetándolas y ver cómo podemos impulsar luchas conjuntas que nos puedan integrar, sino inmediatamente hay una fractura y sale un nuevo partido. Y eso se dio en los 60, en los 70 y se sigue repitiendo. No tenemos capacidad para realizar diálogo. El aislamiento, toda esta represión llevó al aislamiento del movimiento revolucionario y con las luchas desarrolladas por el pueblo, porque se fueron cerrando todas las posibilidades de luchas legales. Douglas Bravo nos decía que no se tenía mayor claridad teórica sobre el arte de la guerra, pero tampoco logramos sistematizar nuestra experiencia, pues. Aun cuando no se tenía claridad, nosotros podemos construir teorías de las mismas experiencias. No fuimos capaces tampoco de sistematizar esa experiencia para construir teorías partiendo de nuestras propias realidades. Aprendizaje. Esto lo dice Maza-Zavala. Fue una experiencia histórica que permitió al movimiento revolucionario venezolano adquirir mentalidad de poder, conciencia de poder. Fue un proceso histórico donde la izquierda revolucionaria se atrevió a luchar en todos los terrenos, a empuñar las armas como medio para derrocar al gobierno entreguista, proimperialista y antipopular de Betancourt. Era la primera vez que la vanguardia de este movimiento fue conducida a una derrota política militar. Pero no podemos hablar de fracaso, porque la lucha continúa y el socialismo sigue siendo la única alternativa para la humanidad. Es una experiencia que debe servirle a las nuevas generaciones para aprender de ella, aprender sus errores, aciertos y sobre todo la valentía de asumir el compromiso histórico con la patria. La importancia de la unión cívico-militar. Yo pienso que este planteamiento de Maza-Zavala reivindica todo un sentimiento nuestro, de este pueblo. En el contexto de la década de los 70, tenemos que en el año 69, el 31 de octubre de 1969, allanan la Universidad Central de Venezuela y la mantienen 2 años cerrada. Esto fue un golpe muy duro para la izquierda, porque la Universidad Central de Venezuela era el espacio de discusión y de confluencia de todos los sectores de la izquierda, y era el caldo de cultivo donde los partidos de izquierda se nutrían con nuevos militantes. Al cerrar la universidad 2 años, esos estudiantes se fueron para sus pueblos. El movimiento de izquierda queda en condiciones de debilidad y el enemigo utiliza aquella máxima de que, bueno, hay que golpear al enemigo cuando se siente más débil.
y en este caso lo hicieron. Y se desarrolló toda una política de selección selectiva de dirigentes revolucionarios para asesinarlo. Por eso mataron a Américo Silva, a Jesús Márquez Finón, hombres que se destacaron, a Jorge Rodríguez, hombres que se destacaron como líderes de esa lucha. Bueno, la política de aniquilamiento de los principales dirigentes, el sectarismo para abordar las contradicciones entre grupos, que eso siguió existiendo. Nosotros no fuimos capaces, a pesar que habían 3 partidos que asumían la lucha armada como referente, la OR, el PRB y Banderas Rojas, no fueron capaces ni siquiera de desarrollar luchas conjuntas en medio de las contradicciones, que bueno, ok, estamos claros que tenemos estas contradicciones, pero tenemos estas afinidades, cómo desarrollar acciones que nos permitan impulsar todo ese movimiento popular que venía golpeado y que venía con el peso de la derrota de los 60. No fuimos capaces de romper con el sectarismo. Y bueno, se mantiene un reflujo del movimiento popular, aunque ese reflujo no es una paralización de acciones. Es que estamos en debilidad, pero en debilidad luchamos. En debilidad, en la década de los 70, con respecto al movimiento estudiantil, los que van a salir a la calle y van a mantener esa vanguardia de ese movimiento son los estudiantes de media y diversificados. No fueron los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios retoman las luchas ya a mediados de los 80, pero en los 70 y los principios de los 80 fueron muchachos que estaban enfrentándose a un gobierno represivo y bueno, clasista. Bueno, entonces, y a finales de los 70 vino lo que se llamó el viraje táctico, que se pacifican algunos de estos partidos que decían que apoyaban la lucha armada. El PRB se pacifica el Frente Antonio José de Sucre, Carlos Betancourt como principal dirigente se pacifica, y Bandera Roja con su Frente Guerrillero Américo Silva hace una declaración bien confusa, porque ellos dicen que ahora la lucha no estaba planteada, y eso lo hacen en el año 79. La lucha armada no estaba planteada de enfrentamiento con el Ejército y la Guardia Nacional, sino de desarrollar lucha con los campesinos. Yo digo, bueno, para desarrollar lucha con los campesinos no necesita tener un frente armado, eso lo puedes desarrollar desde otra instancia que existía. Y de verdad es un discurso bastante confuso. En el contexto político podemos ver que, bueno, en la década de los 70, en la hegemonía de los partidos Acción Democrática y COPEI, los gobiernos de tanto Acción Democrática y COPEI estaban al servicio del capital transnacional, de la burguesía, de los terratenientes. El movimiento popular y movimiento revolucionario, bueno, debilitado y atomizado. Sin embargo, se desarrollaron luchas importantes como la de la FOR en Maracay. Tenemos las luchas contra los desalojos y por vivienda dignas que se desarrollaron en La Vega. Allí hay una continuidad histórica. Por ejemplo, en La Vega en el año 75 se tomó un colegio y esta lucha la motorizaron movimientos vinculados a los curas, a la teología de la liberación,
y a ellos los pusieron presos, allanaron el colegio, se llevaron presos a los habitantes de esa comunidad y a los curas también. Los curas sacaron un remitido. Los curas vinculados a la teología de la liberación, 80 curas se pronunciaron en contra de la detención de ellos, pero después vemos que en el 2012 los hijos de estos que pelearon en 1975 están peleando en el 2012 por el derecho a la vivienda digna, y fueron los que hicieron la autoconstrucción de lo que es Caicachí, que es la comunidad esta que está en la entrada de La Vega. Allí hay una continuidad de esa lucha histórica de 2 generaciones por lo menos. De los padres y los hijos lograron alcanzar lo que los padres en el 75 no lo pudieron, pues. El impacto de la derrota de la lucha armada también pesa mucho, porque en periodos de efervescencia es fácil comprometerse, pero en periodos de reflujo la represión es descomunal. Mi experiencia personal, por ejemplo, cuando yo tenía apenas 3 meses de embarazada, comenzó la represión, y la represión fue tan fuerte que mi esposo, cuando el niño tenía apenas 3 meses de nacido, me dijo, o sea, yo prefiero morir en combate que continuar en esta zozobra de estarnos mudando de casa en casa, de no poder dormir, de dormir hasta con los zapatos, porque llega un momento en que ya no tienes casa, porque la gente teme darte protección, porque saben que, bueno, esas casas las allanan y a los dueños también los ponen presos. Pero que expresa lo que fue esa política de terrorismo de Estado. Bueno, se dieron allanamientos a las universidades durante toda la década de los 60, de los 70, de los 80. Y bueno, y se dio la pacificación de los grupos armados y las masacres ya en los 80 de la masacre de Cantaura y de Yumare, que aunque el Frente Américo Silva se mantiene, no puede dejar de reconocer que la masacre de Yumare fue una derrota militar. Entonces sabemos que las luchas sociales tampoco surgen porque a alguien se le ocurrió, se sintió, como a veces escuchamos afirmaciones que dicen, no, bueno, como se dio la revolución cubana, los venezolanos se entusiasmaron y querían hacer una revolución. No, Simón Rodríguez nos dice que las revoluciones no se planifican, son las circunstancias las que determinan que eso se dé. En la década de los 70, Cordiplan, que era un organismo social del Estado, mandó hacer un estudio social. Y uno de estos investigadores era Michel Chusudowski, y él hizo un estudio bien interesante que lo compiló un libro que se llama Miseria y Pobreza en Venezuela. Y él nos explicaba cómo, habiendo tanto dinero, principalmente en el año 75, 76, donde Venezuela, el precio del petróleo se triplicó, y nos encontramos con indicadores como 23% del analfabetismo y 42% de analfabetismo funcional,
pero en el interior de la República esto superaba. Él habla, por ejemplo, en el estado Apure, el 82% de la población en edad escolar estaba en condición de analfabetismo. 80% de los niños en edad preescolar no reciben asistencia en las zonas rurales y no reciben asistencia. Y en las zonas rurales llegaban al 99.5%, solo el 48% de los inscritos en primaria culminan el 6º grado, más del 30% en edad escolar no entra a la escuela, más de la mitad de los niños y niñas menores de 5 años presentan algún grado de desnutrición. Yo recuerdo que en el año 73 andaba con el compañero, nosotros le decíamos Francisco, pero él es el nombre de él es el que lleva el Hospital Cardiológico Infantil, Ochoa, a Rodríguez Ochoa. Bueno, andábamos con él pateando los cerros del cementerio, haciendo el récipe, o sea, levantando informe para que esos niños desnutridos fueran recibidos y hospitalizados en el Instituto Nacional de Nutrición. Y colocando medicamentos para sacarle los parásitos a esos niños barrigones. Entonces por eso se habla de opulencia y pobreza. En un país donde Torojaldi dice que había tanto dinero que se tuvo que crear una nueva burguesía porque no se hallaba qué hacer con tanto dinero. Y mientras tanto teníamos estos indicadores de pobreza tan alarmantes. Pero eso nos dice también que un modelo capitalista, por mucho dinero que tenga, no va a invertir en política social, porque entra en contradicción. Y que a veces nos dicen, bueno, pero es que estamos en una situación económica difícil. Pero es que cuando hemos estado en mejores condiciones, el pueblo tampoco se ha beneficiado de ello. Y a veces se repiten discursos cuando se dice que no, pasamos una Venezuela donde todo el mundo viajaba, está barato, dame 2. Pero eso era un reducido porcentaje de la población que podía viajar y podía darse ese lujo. Pero esta era la realidad de esa población mayoritaria. En medio de eso, ante la represión, no nos quedaba el mejor mecanismo para desarrollar el trabajo político era a través del movimiento cultural. Y los movimientos culturales se montaban, nosotros por ejemplo en Propatria, teníamos un local y dábamos clases de teatro, nadie sabía de teatro, usted iba formando con la misma, ibas estudiando, ibas dándole clases a esos jóvenes sobre teatro, pero no era que existía una persona que ya tenía una carrera y así y así nos pasaba con los talleres de danza, con los talleres de pintura y dibujo, pero nos fuimos formando. Se dio el movimiento cultural del Congreso de Cabimas, que se desarrolló 3, 4 y 5 de diciembre de 1970, y ese movimiento cultural logra sistematizar los principales aportes de esa izquierda a un programa realmente revolucionario. Entonces allí se discutió sobre lo que fue la teoría de las políticas de la dependencia y del neocolonialismo,
la lucha por la liberación anticolonial y la lucha anticapitalista en la metrópoli, lo que era el catolicismo y el capitalismo, la Venezuela económica y dependencia, ciencia y tecnología, la revolución en los intelectuales y hacia una política universitaria. Estas eran mesas de trabajo que se montaron con estos títulos. Se pronuncian por una universidad plenamente autónoma, realmente democrática, volcada sobre los grandes temas del país, para hacer de ese ser humano venezolano o venezolana y sus problemas el centro de preocupación y de su acción. Las universidades deben ser formadoras de las vanguardias intelectuales, desarrollando políticas creadoras y propagadoras de ideas revolucionarias y de agitación social, habiendo espacio para la discusión y el análisis, promoviendo un pensamiento crítico y transformador de la sociedad. Proponen elaborar una cosmogonía nueva, una visión completa del mundo que nos permita llevar a una explicación satisfactoria del fracaso de nuestro desarrollo y abrir las grandes líneas de solución de nuestros graves y masivos problemas. El carácter de la revolución latinoamericana es, en primer lugar, el de ruptura de la dependencia neocolonial, pues mientras ésta se mantenga, todo se queda en reformismo, que al fin y al cabo consolidan el sistema capitalista antes que debilitarlo. Todas estas propuestas hoy tienen vigencia y es parte de ese legado del Congreso Cultural de Cabima. Eso que se dice, bueno, no hay una teoría revolucionaria, se fueron construyendo teorías revolucionarias desde ese accionar. Se dieron movimientos culturales y esos movimientos contraculturales. Brito García dice, cuando una subcultura llega a un grado de conflicto inconciliable con la cultura dominante, se produce una contracultura, una batalla entre modelos, una guerra entre concepciones del mundo que no es más que la expresión de la discordia entre grupos que ya no se encuentran integrados ni protegidos dentro de un conjunto de cuerpos sociales. Se realizaron teatros de calle, integración artística, teatro insurgente, grupos de educación popular, cineclub, periódicos comunitarios, grupos musicales con la canción necesaria. Se desarrolló también toda una escuela de muralismo que hoy en el 23 de enero todavía hay una continuidad de esa escuela de muralismo. Se hicieron homenajes y reconocimiento a cultores como Luis Mariano Rivera, Salmerón Acosta, Aquilena Soa. Se hizo el Festival por la Libertad de los Presos Políticos, 2 festivales por la libertad de los presos políticos, donde se incorporaron figuras tan importantes como Simón Díaz, Aquilena Soa, Pedro León Zapata. Ok. Bueno, se realizó el segundo encuentro de literatura iberoamericana del 24 al 28 de noviembre, donde allí hay toda una producción intelectual que tiene mucha vigencia y que está en el libro. Pues se hizo el primer Congreso Nacional de Cine que se celebró el 30 de noviembre del 76. Hubo encuentros de poderes creadores del pueblo, seminarios de historia y geografía, donde hay toda una serie de propuestas novedosas y que reivindica una nueva visión de ver la historia y la geografía que aún hoy tiene vigencia. Y hubo toda una intelectualidad venezolana que también se incorporó a esa lucha y que produjo teoría como Luis Brito García, Mario Sanoja, Iraida Vargas, Baza Zavala, Malavé Mata en su momento, Rodolfo Quintero, y así, bueno,
innumerables intelectuales que también asumieron el compromiso con esta historia y hubo una producción intelectual. ¿Seguimos? En el movimiento obrero, bueno, el movimiento sindical estuvo en manos de Adey Copey, pero se desarrolló una lucha fuerte por la libertad sindical, porque para montar un sindicato eso se tenía que hacer clandestino. Después se conseguía el 50+1 de la firma y se legalizaba. Y después el patrono, aun cuando la institución del Ministerio del Trabajo lo reconocía legalmente, el patrono no lo aceptaba y montaba sindicatos paralelos. Y bueno, se dio una lucha importante contra toda una serie de normativas, como el decreto ley 440 que prohibía las huelgas en las empresas del Estado, y a los docentes y a la gente vinculada a la salud. Se hizo la ley contra los despidos injustificados, que lo que hacía era justificar los despidos, porque, bueno, en aquellas fábricas donde eran descubiertos, bueno, había un sindicato clasista, al patrono le resultaba mejor pagarle el doble y votarlo. Aquí hay un caso que ilustra: Pedro Martínez, obrero de Bencerami, que se declara en huelga de hambre tras esperar 13 meses el fallo de una comisión tripartita quien se pronunció a favor del patrón. Y el 7 de noviembre decidió declararse en huelga de hambre en la puerta del Ministerio del Trabajo. Uno hacía cualquier reclamo, y si a ti te votaban y no eran por razones justificadas, daba la pelea en el Ministerio del Trabajo, pero mientras que estabas dando la pelea no podías conseguir otro empleo, porque si no perdías el derecho a seguir el procedimiento. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, te le daban larga y llegaba un momento que, bueno, tienes que buscar trabajo porque no te vas a morir de hambre. Y cuando había esa voluntad y esa resistencia y esa fortaleza para aguantar 13 meses, bueno, la declaración favorecía al patrono. Bueno, las luchas por la contratación colectiva, por la democracia sindical, hubo sindicatos como SIDOR, Alcaza, UTI, del sindicato textil, que se convirtieron de verdad en escuelas de formación de cuadros revolucionarios, porque en medio de ese reflujo llevaron y mantuvieron la bandera en alto de lucha durante toda esa década de los 70. Y bueno, se realizaron plenos obreros y hubo una represión también al movimiento obrero en plena, a punto de irnos a la huelga textil del 80. Todo el sindicato textil de Maracay, toda la junta directiva la pusieron presa y la mandaron para el cuartel San Carlos. Entonces, nada de la normativa que sostenía el Estado burgués también se viola cuando favorece. Aquí hay una relación que desmonta también esa democracia representativa que tanto nos habla, y donde, bueno, en toda la década, 2 huelgas legales y 64 ilegales, 5 legales, 228 ilegales, 172 ilegales, 7 legales. O sea, vemos este cuadro y en la práctica el derecho a huelga estaba eliminado. Era una farsa. Pasemos.
Bueno, el movimiento estudiantil se destacó por la lucha por el presupuesto para las universidades, el medio pasaje estudiantil, la dotación de los laboratorios para los liceos y contra la represión y por el cupo universitario. Es importante destacar que aun cuando yo abordo en el libro movimiento estudiantil, movimiento obrero, movimiento de barrio, muchas de esas luchas se dieron en conjunto. En la huelga del 80, la huelga textil del 80, se arranca un 15 de agosto y en ese momento había vacaciones estudiantiles y los estudiantes fueron los que sirvieron de apoyo a esa huelga. Y así vamos a tener, por ejemplo, huelgas estudiantiles donde las comunidades se incorporaron también a apoyar esas luchas. Así que no estaban aisladas tampoco del todo. ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir adelante. Los barrios, las principales luchas fueron por el derecho al agua, contra los desalojos, por viviendas dignas. La mayoría de la gente que desalojaban las metían en sitios espantosos como Nueva Tacagua y Caucahuita, donde el pueblo tenía que vivir en unos trailers de metal de 2 de ancho por 6 de largo, en esos trailers donde estaban mercancía. Y cada 16 trailers habían dos baños, uno para hombres y mujeres. A mí me tocó trabajar ya en el año 90 allí y yo duré nada más 6 meses. Había una propuesta de trabajo sociocultural allí. Yo pude aguantar 6 meses porque no había visto tanta miseria junta y o sea, no dejaba de conmoverte tanta miseria. Bueno, en los barrios también se dieron estos movimientos culturales. Vemos que, por ejemplo, el Grupo Madera surgió, casualmente fue del barrio San Agustín. Seguimos. El movimiento campesino, bueno, va a ser muy reprimido y ya desde la Comisión por la Justicia y la Verdad nosotros recogimos varios testimonios de estos campesinos y de verdad cada uno era más dantesco que el otro. A mí me tocó entrevistar a una señora 50 años después. A ella en el año 65 le asesinaron el hermano, 6 meses después se llevaron el esposo, lo desaparecieron. Ella tenía 5 meses de embarazo para ese momento y la violaron 12 soldados y la obligaron a desplazarse. Ella sabía que yo iba para allá, yo pensaba que eso era un viaje de ida y vuelta, que llego el viernes, me quedo sábado y domingo y el domingo me estoy regresando a mi casa. Y ella sabía que ella aceptó darle el testimonio, pero cuando me vio empezó a temblar y a decirme, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada. 50 años después. Yo logré recoger el testimonio de ella 2 años. Y tuve que visitarla en 5 oportunidades y entender que los tiempos de la investigación son otros y los tiempos de la gente es otra. Y solo ya a final de los 2 años fue cuando me expresó lo de la violación de los 12 soldados y ella con 5 meses de embarazo. Pero bueno, todo eso lo sufrieron los campesinos. Hay una de estas campesinas, Miriam Barreto, que apenas con 18 años, bueno, también fue violada y asesinada. Hay una denuncia también de una muchacha de 15 años que estaba repartiendo propaganda por la libertad de los presos políticos. Se la llevaron detenida y le inyectaron una droga que la volvió loca y la tuvieron que meter en un sanatorio. Una niña de 15 años. ¿Seguimos?
Bueno, la libertad de la expresión, aquí se dio algo que me gustaría hablar porque se trata de la Universidad Metropolitana. En los espacios que hoy ocupa la Universidad Metropolitana, existía un barrio que se llama Ezequiel Zamora. Y bueno, eso eran de los Mendoza, y ellos le estaban pagando 50 bolívares por rancho a la gente, y llegó un periodista y denunció esto en el periódico El Punto. Bueno, a los dos periodistas lo pusieron preso. Estuvieron 6 meses presos por instigar al odio a los Mendoza y a los Bolmes, ¿no? Y Eliazaldi el periódico El Punto estuvo a punto de cerrarlo, y a Eliazar Díaz Rangel, como director del periódico, lo iban a poner preso también. Y él dice: nos esforzaremos por informar de manera oportuna y veraz, sin tomar en cuenta los intereses que puedan resultar afectados. Cuando recibimos una noticia, nos preocupa su veracidad, no el peligro de que nos retiren avisos o que nos los nieguen. La aplicación de esta política informativa nos ha llevado a publicar importantes denuncias contra hombres de empresas como Eugenio Mendoza, los Bolmes, Machado Zuluaga y otros supermillonarios, sin que nos animara la intención de exponerlo al odio público, porque esto era a los señores que estaban tocando con esa denuncia. Y el barrio lo eliminaron, y allí ahorita está la Universidad Metropolitana. Y a la gente la dejaron en la calle. Y los periodistas que lo denunciaron pasaron 6 meses presos. Bueno, la participación de la mujer, bueno, en esta lucha también ha estado invisibilizada, pero bueno, las mujeres se incorporaron en las manifestaciones en la década de los 60 y los 70. Tenemos guerrilleras como la Negra Aurora, que se llamaba Epifania Sánchez, que fue la primera mujer guerrillera en América Latina que duró más tiempo en la guerrilla. Para ese momento duró 2 años. Y los testimonios de sus compañeros es de verdad impactante, porque hablan de una mujer que se incorporó como otro más, pues, las guerrillas, y con todo el arrojo y valentía de las mujeres venezolanas. Y aquí, bueno, nombro a muchas de ellas. Aquí quisiera hablar de Elba Marín, para hablar también de lo que es la valentía. Esta era una niña que para el momento tenía 14 años. Se iba a hacer en Tinaquillos, se iba a hacer una expropiación de unas armas. Se hace la planificación, su papá era del Partido Comunista, la incorporan a ella, y resulta que, bueno, algo salió mal, y la policía, algo que no estaba esperado llegó, hubo un enfrentamiento allí, y uno de los compañeros cayó herido. Los demás salieron, se fueron. Esa niña con 14 años se montó ese hombre encima, salió a la carretera. Lo primero que pasó fue un camión, y ella lo obligó a que llevaran al compañero hasta el hospital. Y cuando llegó al hospital, bueno, el tipo la denunció y la pusieron presa. Ya estuvo 6 meses presa en Valencia y 2 años presa en Caracas, con 14 años. Pero también te habla del arrojo, del compromiso, de la valentía. No dejó al compañero caer allí. Ella todavía está viveta y sigue en esta lucha. Está en Valencia, es la esposa del camarada que le llamaban el muerto, que murió también. A mí me impactó, yo la descubrí trabajando, investigando los tribunales militares, y empecé a buscarla, y de repente le pregunto a un compañero: ¿tú no conoces a Elba María? Y él me dijo: esa es mi esposa.
todavía está viva, fuera bueno recoger ese testimonio porque es importante. ¿Seguimos? Bueno, estos algunos de las operaciones militares importantes en la década de los 70, la fuga del cuartel San Carlos, donde se planificó y bueno, allí lograron fugarse 23 compañeros y de esos 23 habían 2 mujeres, el secuestro de Nijao, la fuga de La Pica, pero no, estos movimientos guerrilleros no dejaron nunca de ser foquistas, aunque desde el punto de vista teórico siempre lo negaron. Los movimientos guerrilleros no lograron incorporar a grandes masas del pueblo, fueron muy limitados, pero no dejan de tener importancia como parte de nuestra historia que tenemos que reivindicar. ¿Seguimos? La enseñanza de las 2 fugas se demostró capacidad operativa, capacidad militar, capacidad logística, creatividad, arrojo, valentía, voluntad de acción, y se alcanzan los objetivos planteados sin saldos de muertos en ninguno de los 2 bandos. Había tanta creatividad que se planifica en un momento donde había un juego de béisbol, una final de Caracas-Magallanes, y todo el mundo estaba pendiente del juego, mientras que los compañeros se fugaban, entre otras cosas. Los frentes guerrilleros fueron escuelas de formación de cuadros y ejército del pueblo. Turlablados dice que, pero nuestro pensamiento se nutre a sí mismo del bolivarianismo, una síntesis de sueños, de pensamiento y acción, y no puede ser de otra manera, porque algunas ideas fundamentales de Bolívar, que sacudieron la conciencia insurgente de la América mestiza, tienen plena vigencia en la actual gesta liberadora que se plantea para los oprimidos de este continente. Ali Rodríguez dice, en todo el proceso que siguió se careció de una estrategia y mucho menos de una verdadera mentalidad y voluntad de poder. Nada de eso tuvimos, todo fue improvisación, pero además la característica principal de la lucha armada en Venezuela fue la defensiva, a contracorriente, una ley elemental en este tipo de movimientos que establece que si no puedes desplegar una ofensiva general, mantenga al menos una defensiva activa. Al no poder tomar la iniciativa política y militar, se va camino a la derrota. Estas son opiniones de 2 dirigentes. Y por último, nos preparamos para una guerra prolongada que nos hubiese permitido desarrollar una política de incorporación de amplios sectores de nuestros pueblos a la lucha. Muchos de los errores que se cometieron en la década de los 60 se repitieron en la década de los 70. Afirma Santayana que aquellos que no aprenden de la historia se ven obligados a repetirla. La recapitulación de las grandezas, los errores de la más decisiva gesta de la segunda mitad del siglo XX venezolano debe servirnos para guiar, como guía para evitar las mismas fallas, las trascendentes pruebas que sin duda alguna se avecinan. Bueno, esto son pinceladas de 2 décadas tan importantes en este tema. Gracias, Elia, por tu exposición y sobre todo por esta investigación sistemática de un periodo, de varios periodos de lucha del pueblo venezolano. Yo solo quería, rescatando todo el esfuerzo investigativo, quisiera resaltar especialmente el trabajo que hace Elia respecto a todo lo que es los mecanismos de lucha cultural, ¿no? Y entendía la cultura no como elemento folclórico, sino como un elemento absolutamente gramsciano. Yo no sé si como una decisión o simplemente como una necesidad en una etapa de la década del 70, tal como lo identifica Elia, la izquierda venezolana
adquiere una estrategia gramsciana, no sé si deliberadamente o en la práctica lo hace, que es la construcción de una hegemonía cultural a través de, y termina copando, tal como lo planteaba Gramsci, espacios dentro de la Iglesia Católica, espacios dentro de las universidades, espacios dentro del mundo de la intelectualidad. O sea, un pensamiento de izquierda penetra buena parte del estamento social venezolano, incluyendo a las Fuerzas Armadas Nacionales, como claro. Chávez muchas veces lo relató y lo refirió, ¿no? Entonces creo que para mí, yo resalto de toda la investigación esa etapa, y sobre todo porque esa reconstrucción de los periódicos, de los volantes, de las organizaciones culturales, del Congreso de Cabima, que es un hecho bastante importante, el Congreso Cultural de Cabima, ya lo había leído en otras partes, pero aquí logro identificar más la importancia, porque de alguna manera de allí se despliega claro. toda esta estrategia de los cineclubs, de los libros, de la poesía, del teatro, que va a ocupar las universidades, pero también va a ocupar... del mismo concepto de cultura, porque ellos se oponen a entender la cultura nada más como bellas artes. A eso me refiero, cuando estamos hablando de cultura es una estrategia de transformación de la hegemonía ideológica del capitalismo, de sus valores, y comienza a posicionarse un conjunto de valores que de alguna manera, me atrevería yo a especular, abonan el camino a la victoria de un proyecto de transformación en diciembre de 1998 con el comandante Chávez a la cabeza, ¿no? Recuerdo dentro de los relatos del presidente Chávez de esa época el famoso festival que él hizo en el seno del cuartel en Maracay con el Negro Liendo y Hanoi, etcétera, ¿no? El Negro Liendo viene de esas luchas. De esas luchas, sí, gran amigo, ¿no? Y cuando el Negro Liendo expresa el poema, creo que es de Guillén, ¿no? De Soldado, ¿por qué crees tú? Sí. Y toda la tropa se arranca en aplausos, ¿no? Y que Chávez dice, me metí en un peo. Y efectivamente al día siguiente lo llamó el general y ¿qué fue lo que pasó anoche, Chávez? Bueno, no voy a echar cuento. Pero digo, la importancia de todo eso, lo que fue la canción necesaria, cuánta motivación, cuánta inspiración, cuánta incluso orientaciones para la organización nos dio la canción necesaria Ali Primera, pero no solo Ali Primera, sino todos los compañeros y compañeras. Bueno, quería hacer esa como síntesis de la exposición de Elia, resaltar esa parte, porque la otra parte es muy importante, los hechos armados, la lucha armada, los eventos que generalmente son los que más se conocen, y la denuncia de la represión y las atrocidades de la represión, pero poco se conoce de ese trabajo de resurrección, diría yo, que se da a partir de esto, del periodiquito, del volante, del cineclub, de la canción, de los eventos de intelectuales, de los foros. Bueno, los invito a compartir con Elia también sus opiniones sobre la exposición. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o dar alguna opinión? Tal vez abierto el derecho a palabra y vamos a sistematizarlo acá. Siempre hay un debate silencioso sobre quién comienza. Pero por supuesto que hay comentarios y siempre alguien da el primer paso. Sí. Son también pinceladas, hay muchas cosas que no, claro que el tiempo es limitado y uno lo que hace es un bosquejo allí. Una cosa importante es que el libro, el primero, se consigue en línea, ¿verdad? Sí. Se consigue digitalmente. Este libro, yo solo tengo dos, este y otro más, pero se consigue en la página de la Defensoría digital. Sí, en la página de la Defensoría lo pueden bajar digital.
Estos fueron 8 años de trabajo y este también. ¿Y el segundo? El segundo, Está recién editado por Trinchera. Trinchera. Ahora, este libro no está completo, porque estos fueron 450 páginas. Y de hecho, yo tuve que limitar el tiempo y abordar después este y los que vienen por década, porque llega un momento que tengo demasiado información y es importante porque la parte de la cronología es otro aporte, porque voy registrando todos los eventos estudiantiles, obreros, armados, de barrio, que se fueron desarrollando en esas décadas. Así que para finales de este año voy a sacarlo ya digital completo. No lo he sacado antes para darle oportunidad a Trinchera que recupere lo que invirtió en la impresión, pero ya en diciembre, a partir de diciembre lo voy a sacar completo con toda la parte de la cronología digital. Y estoy trabajando en el tercer libro, y ahí eventos importantes de esa década de los 80, como lo que fue el Meridazo y las victorias estudiantiles de 1987, donde en un año se concretó toda una serie de reivindicaciones de 2 décadas de lucha del movimiento estudiantil. El pasaje estudiantil se logró en 1987. Imagínense, hay cosas que a uno le llama la atención, que en el año 1987 se desarrolló todo un ambiente insurreccional que iba a continuar en el 88, y que eso no explica lo que pasó en el 89. Y oh sorpresa, el 2 de enero, la Asociación de Profesores deciden declararse en huelga, y resulta que el 2 de enero todavía no habían ni siquiera comenzado las clases. Y hay uno de los dirigentes estudiantiles que dice que eso era muy sospechoso, que él podía interpretar que ese llamado a huelga de los profesores era una manera para sabotear las luchas estudiantiles que se venían desarrollando en todo ese año. Y efectivamente fue así. De enero a mayo las universidades estuvieron cerradas y se enfrió el clima insurreccional que había. Imagínense cómo estaría Mérida, que pasó algo como lo siguiente. Un carro venía y chocó un carro donde venían unos militares, donde venían unos policías, y bueno, el señor se baja para pedir disculpas y para aclarar la situación, y por casualidad iba pasando un fotógrafo y vio y registró el momento que a este pobre hombre le estaban cayendo a patadas y todo. Bueno, dejaron al señor tirado allí y fueron a perseguir al fotógrafo. El fotógrafo se fue para la prensa, que era La Religión, de allá de Mérida. Allanaron La Religión y los estudiantes se movieron. Esa misma noche hubo una cadena de radio, la Guardia Nacional, pidiéndole disculpas, la Guardia Nacional a los estudiantes, diciéndole que eso no era política de la Guardia Nacional, que los perdonara, que eso fue una cosa de estas personas, de estos 3 policías que estaban allí, que seguros que estaban borrachos y demás, y ya lo expulsaron de los cuerpos policiales y están investigados y ya están presos. O sea, algo que en aquel momento era inesperado, pero habla de la fuerza que tenía el movimiento estudiantil para que la Guardia Nacional
A los funcionarios eran de la Guardia Nacional, pero para que la Guardia Nacional hiciera una cadena de radio local pidiendo disculpas. Y bueno, esa huelga de profesores que se dio en el 88, de enero a mayo, acabó con esa efervescencia que se venía acumulando. Eso nos llama también a reflexionar si es que fue a conciencia o a veces nosotros perdemos la visión de conjunto y a lo mejor fue una trampa que nos pudo montar el enemigo. O sea, me interesa que esta gente se levante para mandar a los estudiantes a su casa. Y pasó. Me llamó la atención, no sé por qué, no vi nada de la famosa renovación universitaria, que no fue renovación para el bien, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, porque se pasó del régimen anual al régimen semestral, e inclusive en la Simón Bolívar ni siquiera era semestre, sino que era trimestre, y entonces eso no permitía crear que los núcleos pues, que se daban durante un año de conocimiento, de relaciones, etcétera, se dieran. Y con respecto a las huelgas universitarias fueron no solamente esos 4 años, eso era siempre, ¿no? Ya cuando entrábamos, inmediatamente era, vamos a declarar la huelga general, y la huelga general indefinida, ¿no? Una huelga general indefinida para el derrocamiento de un régimen, ¿no? Donde se empezaba con unas reivindicaciones y se terminaba en lo mismo, ¿no? Se terminaba en lo mismo. El único año que no se hacía huelga era precisamente en los años electorales, ¿no? Y con respecto a la renovación universitaria, también se decía en esa época de que allí tenía la mano metida pues la oligarquía a los fines de que eso no prosperara, pues, sino que precisamente sirvieron para sus propios intereses, que era desarticular el movimiento estudiantil universitario. Sí, lo que tú dices es cierto, tan así que fue una política orientada que desarrolló Rafael Caldera en su primer gobierno, que a nivel de, por lo menos de primaria, se disminuyeron las horas sociales. Antes se daba en primaria Historia de América y Geografía de América. Eso se eliminó. Las materias que tenían que ver con formación ciudadana también las eliminaron de primaria. Eso lo eliminó Caldera. En el caso de primaria, en el caso de secundaria, y bueno, eliminaron las horas de carácter social. En el caso de secundaria, antes los liceos eran de primer año a quinto año, ahora había liceos de básica y de diversificada, porque así te fractura y te divide. Por otro lado, también se disminuyeron las horas de carácter social, y por ejemplo, yo que era profesora de historia, que soy profesora de historia, la historia de América se ven en 2 horas. La historia universal se ve en 2 horas nada más. Las llamadas altas culturas deben ser que los demás somos, si hay altas, los demás seremos bajos. Pero la historia de América son 2 horas de clase nada más del currículo de la historia universal. Todo lo demás es la historia de Europa. Y en el caso de la historia de Venezuela también, bueno, es la historia positivista, donde la historia la construyen los gobiernos. Que hizo Rómulo Betancourt, que hizo León y Caldera. Y la gente entiende que esa es la historia, donde
el pueblo no es sujeto de esa propia historia ni es constructor de la propia historia. Y a nivel universitario se eliminaron materias que, por ejemplo, en Derecho se veía Derecho petrolero. En Economía se veía, aparte de Economía petrolera, lo que era el mercado petrolero, y habían como 4 o 5 materias vinculadas al petróleo. Todo eso lo eliminaron. Y aquellas unidades curriculares que podían desarrollar ese pensamiento crítico lo fueron eliminando, que llevó a que la universidad en la década de los 60 fue una referencia para el movimiento popular, y en la década de los 70 veíamos los estudiantes metidos en la universidad tratando de sacar a los universitarios. Y eso fue programado para destruir el movimiento estudiantil. Y esta parte de que antes se estudiaba, por ejemplo, anual, permitía que tú conformaras grupos, que afinidades. Ahora no. Ahora veías una materia con uno, una materia con otro, y eso no permite cohesión de grupo. Ni permite la unidad, ni desarrollar proyectos conjuntos. Yo digo que la lucha armada es derrotada, o es o sea, un diseño de la derrota de la lucha armada y una ejecución de la derrota de la lucha armada. Para mí la lucha armada se diseña en el año 58. Ahí se derrota el movimiento popular. Primero, que para mí sí había un momento revolucionario. Las masas estaban en la calle. La Junta Patriótica tenía una fuerza impresionante. Había un movimiento militar importante con militares comunistas dentro de ese contrejo. Entre ellos mi hermano, el papá de Aurora, militantes del Partido Comunista, como que estuvo en la guerrilla, lo conocía ya, Acosta Bello, que se metió en la juventud comunista, lo metió en los años 50 a la escuela militar, lo mismo que Fleming Mendoza y otros. O sea, había una presencia militar patriota que de paso es una singularidad de Venezuela. Ahí me contaba alguien, por ejemplo, que en Colombia no había ni siquiera un sargento en la guerrilla. Aquí, ¿cuántos guerrilleros militares? Entonces, había esa efervescencia popular, y el Partido Comunista, un poco influenciado por el PQ, ¿no? La revolución es democrática burguesa bajo la dirección de la burguesía, ¿no? Entonces había que apoyar la calle de Párez Jiménez para estabilizar un gobierno democrático burgués. Ese era un gobierno democrático y patriótico, esa era la cocina central, bueno, que fueran antiimperialistas, ¿no? Pero lo que pasa es que en Venezuela no había burguesía nacional, esa es otra cosa, ¿no? Tú no vas a hacer una revolución democrática burguesa cuando no hay burguesía nacional. Sin embargo, el Partido Comunista creyó en eso, y los errores más importantes para mí, uno, la defensa de esa democracia por encima de lo que fuera. Cualquier insurrección bueno, el 7 de septiembre, se lanzó a la calle a la gente a combatir el 7 de septiembre, y del 7 de septiembre estaba el papá de Yolanda, Nicolás Gustavo Vargas, que después muere en la guerrilla. Y estaba también Moncada Vidal, que fue comandante general de la FARC, y estaba el papá de la muchacha esta que fue de la clase media, de la clase media positiva, que eran, bueno, y además otros más que estuvieron ahí, que de menos resonancia, ¿no? Bueno, sin embargo, el Partido Comunista lanzó la gente a la calle a combatir eso. Es decir, primero combatir en vez de aprovechar el momento, ¿no? Para lanzarse hacia la toma del poder con un gobierno democrático, pero a la dirección de los revolucionarios, que podía hacerlo con Fabricio. Fabricio era el tipo más de mayor prestigio en ese momento ante el pueblo,
Bueno, Domón Larrazábal también, pero Fabricio era... Entonces, en vez de hacer eso, bueno, se lanzó a combatir todos los golpes que se presentaban por ahí. Se lanzó, aprovechó eso que tú decías, la paz obrero patronal, que bueno, era para favorecer, y bueno, se congelan todos los conflictos en función de que se desarrollara la burguesía, creara las condiciones para desarrollar la fuerza productiva, eso ¿no? Pero el error más grande fue haber ido a elecciones en tan poquito tiempo. ¿Qué pasaba con las elecciones? Que tú le dabas todas las condiciones para que un gobierno democrático elegido en elecciones, bueno, libre, con Rómulo Betancourt le diste esa herramienta, porque ya tú no estabas combatiendo contra Batista, ni contra Somoza, ni contra Stroessner, tú no podías hacer guerrilla contra un gobierno democrático de esa naturaleza. No era posible, porque de la forma en que ganó Betancourt, ganó bien y ganó democrático, impuso, y eso lo utilizó Betancourt como una herramienta importantísima. Entonces yo digo que esos elementos son los que diseñan la lucha armada, diseñan la derrota de la lucha armada. Después vino lo demás, cuando el Partido Comunista se lanza en la lucha armada, ¿no? El movimiento popular había bajado, ya la situación era distinta, se lanza la lucha armada, abandona los sindicatos porque los mandan la mayoría para la guerrilla y empezaron el Betancourt a darle palo. Entonces, por supuesto que todo eso ocasionó lo que vino la derrota después. Entonces, para mí, la derrota se diseña en el 58 y se decreta en el año 65 por la democracia. Ahí se acabó todo. Y después de ahí, bueno, los que seguimos en eso, a llevar palo, hasta que nos extinguimos. Y surgieron dos corrientes ahí del movimiento revolucionario. Una corriente electoralista, bueno, que se disolvió en las elecciones, fueron gobernadores, fueron embajadores, fueron esto, fueron lo otro, y una que siguió con la lucha armada, pero sin una táctica que enamorara a las masas. No hubo táctica. Pensó después al tiempo. Salió Ruptura, salió los CLP, salió Liga Socialista, pero ¿qué va? No tuvimos una táctica que nos ligara a las masas de verdad y pudiera enamorarlas. Yo creo que los únicos que tuvieron una táctica correcta fue la gente de Causa R. Lo que desarrollaron en Guayana, pero sin una estrategia de cambio revolucionario. Cuando tú no tienes estrategia de cambio revolucionario, llega a un techo, porque el sistema te da un techo. Y eso produce la derrota, como pasó ahorita. Si eso estuviera enmarcado de un cambio entre la transformación de la sociedad, seguramente ya hubiera surgido un movimiento insurreccional, pero fueron, desde el punto de vista táctico, eran correctos. Nosotros, desde el punto de vista estratégico, sí, pensando en el cambio, pero desde el punto de vista táctico, palo. No tuvimos desarrollado una táctica que nos llevara a que esa estrategia pudiera ser fructífera. Agradecerle a Elia, de verdad, aceptar la invitación a presentar, bueno, esta importante investigación, que como digo, como lo reitero, más que un testimonio histórico, creo que le permite al pueblo venezolano reconstruir las distintas formas de lucha, que aún en medio de las circunstancias más difíciles y de la negación de cualquier espacio político, desarrolló la generación de los años 70, especialmente me refiero, porque es la que yo creo que reconstruye y forza un espacio político que la derecha había negado, ¿no? Y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? La apertura que luego, cuando venga la exposición de los 80, se va a ver en su esplendor en los años 80 y los 90, el poderoso movimiento sindical en Guayana, las asambleas de barrio por el agua, sí, en Caracas, La Vega y Antímano, el vigoroso movimiento estudiantil en las universidades autónomas del país, los núcleos de lucha campesina en Yaracuy, Lara y otros estados del país, ¿no? En el 80 como que esa reconstrucción florece, sí, ¿no? Sí. Florece y efectivamente confluye luego con la corriente militar bolivariana que se estaba dando en el ejército
Pero bueno, eso es para la próxima exposición. El año que viene te invitamos. Muchas gracias, Elia. Si quieres dar una reflexión final. No, agradezco también la invitación y también los invito porque hay una línea de investigación que estamos desarrollando de la Fundación Manuel Ponte Rodríguez y estamos sacando temáticas concretas para un público joven que no quiere leer más de 20 páginas. Así es. Y que podamos abordar temáticas que permita un nivel de información para recuperar esa memoria. Es necesario. Un pueblo sin memoria es fácil de dominar. Y hay una generación que tiene que aprender a luchar. Claro, es así. Bueno, muchas gracias a todos y todas.